Nuevamente, bienvenidos a su canal Arte con Todo. Hoy estamos complacidos de compartir con todos ustedes el trabajo de la joven escultora checa Nicolae Mařicová, quien ratifica la validez de crear arte con todo tipo de materiales, además de los insumos tradicionales. Ella emplea muchísimo hormigón, resinas epóxicas, siliconas, cauchos, textiles usados, madera. Fibra de vidrio, es incansable, digamos, ella explora y explora incluso ahora último está tratando de desarrollar una técnica para hacer esculturas con sal y azúcar cristalizados. Nicola estudió escultura en la Academia de Bellas Artes de Praga, pero no contenta con eso, siguió estudiando y realizó una pasantía de artes visuales en The Australian National University, Canberra, y de Bellas Artes en la Universidade do Porto, en Portugal. Ella siempre quiso ser artista, incluso su primer disfraz infantil fue el de artista, que incluía de todo, desde una boina hasta una paleta, pinceles y pintura. Nunca olviden seguir compartiendo los videos y darles muchos likes en todas sus redes. Gracias por compartirlos. Nicola siempre se ha centrado en una variedad de expresiones creativas, por lo que nada que ver, las obras de arte eran una opción clara para ella, desde que estudió cerámica hasta que diseñaba juguetes de madera. Ahora vamos a invitarlos a contemplar un cuerpo de trabajo que a menudo es raro, es grotesco, es como surrealista, emocional y a veces hasta macabro le parece a algunas personas, pero hay que mirar un poquito de dónde viene esto. Es que ella siempre ha tenido esa debilidad por las criaturas sobrenaturales desde que era pequeña. Sus papás leían y leían y le leían mitos y leyendas griegas, dizque para hacerla dormir. Y es que en eso sí le digo a todos los padres que ven este video que la niñez es una etapa decisiva y trascendente en la vida del ser humano. Las impresiones físicas y psicológicas que se reciben durante esta primera infancia dejan huellas duraderas por siempre en el cerebro. Por eso supongo que algo de esas trágicas historias griegas se refleja en algunas de sus obras. Es que nomás pensemos en Cronos, que se comía a sus hijos para romper una profecía que decía que uno de ellos lo iba a matar a él. Pronto también acuérdense de Perseo, que le terminó cortando la cabeza a Medusa y al caer la cabeza su pelo se convirtió en serpientes. El darle muchos likes a los videos es importantísimo, pero compartirlos es aún más. Gracias por compartirlo en todas tus redes. ¿Qué tal el cuerpo de la mujer con cuerpo de sirena? El cuento de la mujer con cuerpo de sirena. Y que los famosos cuentos infantiles del hombre lobo,
de los fantasmas en los bosques, las relaciones, la intimidad y el esfuerzo por capturar lo que sucede dentro de una persona, son esos temas con los que Nicola ha estado trabajando en los últimos años, pero miren que ha traído a su obra muchas de sus imágenes que tiene aún de su infancia. Otro rasgo en algunas de sus obras es que crea esculturas inspiradas en las leyendas de los santos cristianos. Recuerden que todas las personas que están suscritas al canal pueden participar en la rifa de esta escultura que se llama Aves en Formación. Los que aún no se han suscrito pueden hacerlo e inscribir un número de 3 cifras en la sección de comentarios de cualquier video. No se arrepentirá ninguno de los que adquiera este libro, y menos sabiendo que es la única forma que nosotros tenemos de mantener este canal de Arte con Todo vivo para presentarles cada semana un nuevo video. Gracias por sus compras. Gracias a todos los que se ven los videos hasta el final, gracias a todos los que adquieren el libro, gracias a todos los que comparten. Estoy infinitamente agradecido y es precisamente por eso que quiero que estén aquí cada semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.